Va, va. Buenas tardes, compañeros y profe Edwin. El tema que les vamos a presentar el día de hoy son las redes virtuales. Como sabemos, actualmente vivimos en un mundo donde casi todo depende del Internet. Muchos estudian en línea, otros trabajan desde casa y usamos las redes sociales cotidianamente. También almacenamos información en la nube. Todo esto es posible gracias a las redes sociales. Sin embargo, sabemos que antes las redes dependían únicamente de cables físicos, lo que hacía que fueran mucho más costosas, difíciles de ampliar y limitadas por la distancia. Por estas y muchas más razones surgieron las redes virtuales, que permitieron conectar dispositivos sin necesidad de que todos estén unidos físicamente por cables. ¿Qué es una red virtual? Primero, debemos entender qué significa una red virtual. Una red virtual es una red que se crea mediante software y utiliza una red física ya existente para comunicar dispositivos. En otras palabras, aunque los equipos estén en diferentes lugares, funcionan como si estuvieran conectados a una misma red. Por ejemplo, imaginemos una empresa que tiene oficinas en Guatemala, México, Estados Unidos y muchos más países. Si utiliza una red tradicional, tendría que instalar mucha infraestructura para conectar todas las oficinas. Con una red virtual, esto ya no es necesario. Todas las computadoras pueden compartir archivos y trabajar juntas, como si estuvieran en el mismo edificio. Esto hace que el trabajo sea mucho más rápido y económico. Ahora, ¿cómo funciona una red virtual? Ahora bien, ¿cómo logra funcionar? Las redes virtuales utilizan programas especiales llamados hipervisores. Estos son los encargados de administrar toda la comunicación. Estos programas crean dispositivos virtuales, como tarjetas de red o conmutadores virtuales. Además, incluyen herramientas que aumentan la seguridad, por ejemplo, balanceadores de carga, NATs y VPN. Todo esto permite que la información viaje de forma rápida y segura. Podemos compararlo con una carretera. La carretera sería la red física, mientras que la red virtual sería como un sistema inteligente que organiza el tráfico para que cada vehículo pueda llegar a su destino. Ahora bien, la historia y la evolución. Las primeras redes únicamente funcionaban mediante cables, como ya dije. Esto significa que si una empresa quería crecer, debía instalar más cables, más equipo y gastar mucho dinero. En la década de 1990 aparecieron las VLAN, que permitieron dividir una sola red física en varias redes independientes. Después surgieron las VPN, que permitían conectarse desde cualquier lugar utilizando Internet de forma segura. Más adelante apareció la computación en la nube. Gracias a ella, hoy podemos almacenar información y utilizar servicios desde cualquier parte del mundo. Hoy en día, las redes virtuales siguen evolucionando y forman parte de tecnologías modernas como los centros de datos, la nube y las redes definidas por software. Ahora, clases de redes virtuales. Existen tres clases principales de redes virtuales. VPN.
Conecta usuarios remotos a redes físicas usando Internet de forma segura mediante un túnel cifrado que protege los datos. VPN significa red privada virtual. Su función principal es crear una conexión segura utilizando el Internet. Toda la información viaja cifrada, por lo que otras personas no pueden verla. Un ejemplo muy sencillo es cuando una persona trabaja desde su casa. Aunque esté lejos de la oficina, puede acceder de forma segura a todos los archivos de la empresa en que trabaja. También muchas personas usan VPN cuando se conectan a redes Wi-Fi públicas para proteger sus datos. VLAN significa red de área local virtual. Divide una red LAN en segmentos lógicos independientes para mejorar la seguridad y facilitar el monitoreo de los equipos. Sirve para dividir una misma red física en varias redes independientes. Por ejemplo, en un colegio donde exista solo una red social, una red de Internet, pero mediante VLAN se puede separar entre la dirección, la administración, los laboratorios y los estudiantes. Así, cada uno tiene acceso únicamente a la información que necesita. Esto mejora la organización y aumenta la seguridad. VXLAN es una tecnología más moderna. Se utiliza principalmente en grandes centros de datos y servicios en la nube. Crea túneles virtuales para conectar y segmentar múltiples redes físicas en grandes centros de datos y entornos en la nube. Su función es conectar muchas redes virtuales, aunque estén ubicadas en diferentes lugares físicos. Empresas como Google, Microsoft o Amazon utilizan este tipo de tecnologías para ofrecer servicios en la nube. Aunque es mucho más compleja que las otras, su principal ventaja es que facilita administrar enormes cantidades de información. ¿Qué es una red? Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red informática, es un conjunto de equipos, nodos y software, conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Se desea asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo. Vamos a un ejemplo para entenderlo. Un archivo contiene información. Si yo lo quisiera pasar de una PC a una PCB, debería copiarlo en un pendrive o disco duro, llevarlo hasta la otra PC y descargar el archivo. En cambio, si ambas PCs están conectadas a una red, lo podría transferir sin tener que moverme. Otro ejemplo podría ser una impresora. La impresora es un recurso de hardware que, si quisiéramos poder imprimir desde ambas PC, necesitaríamos dos impresoras. En cambio, si los tres dispositivos están conectados a la misma red, podría imprimir tanto desde PC A como de PCB con solamente una impresora. Estos son unos ejemplos de por qué es conveniente montar una red. Los medios físicos para conectar los dispositivos pueden ser cable, como por ejemplo cobre, UTP, fibra óptica, o inalámbrico, por ejemplo Wi-Fi. Casos de uso de redes virtuales. Fusiones y adquisiciones. Aquí las redes virtuales nos permiten tener una máxima compatibilidad de las nuevas redes con la infraestructura actual o ya existente. La recuperación ante desastres. Ayuda a especificar la opción para conmutar rápidamente la red en caso de que se produzca un evento desfavorable.
El aislamiento de red. Podemos aislar las redes o dispositivos sensibles o más importantes por motivos de seguridad. Extensión de red. Nos ayuda a conectar una sucursal remota u otra ubicación remota a la red de la empresa. La multitendencia. Permite que varias organizaciones utilicen la misma red, pero los datos de cada organización permanecen independientes entre sí. Gestión de tráfico. Gracias a las redes virtuales ahora podemos reducir la congestión de la red aislando las zonas con mayor tráfico. Los tipos de redes virtuales. Existen varios tipos de redes virtuales. Ahora vamos a conocer cuáles son. Redes virtuales privadas. Son utilizadas principalmente por los dispositivos que le pertenecen o que tienen acceso a ellas. Crean un entorno virtual seguro y aislado para la comunicación y el envío de datos confidenciales entre aplicaciones. Por ejemplo, una organización puede utilizar este tipo de red para conectar sus distintas sucursales ubicadas en diferentes regiones e incluso fuera del país. En ocasiones, para alojar sus aplicaciones y bases de datos internas. Redes virtuales internas. Se utilizan principalmente por dispositivos que forman parte de un mismo servidor. Se emplean para dividir y organizar el tráfico y los datos. Un ejemplo es una organización que puede utilizar este tipo de red para separar sus departamentos o equipos, lo que les permite asignar diferentes permisos a diferentes dispositivos o usuarios. Redes virtuales externas. Este tipo de red a la que acceden principalmente usuarios fuera es es principalmente para usuarios para que accedan a una red física. Se utiliza para conectar diferentes redes o servidores a través de Internet. Por ejemplo, una organización puede usar este tipo de redes para acceder a aplicaciones o recursos en la nube. Generalmente las empresas utilizan estas redes para prestar servicios a sus clientes o socios. Ventajas de las redes virtuales. Seguridad mejorada. Mediante el uso de técnicas de cifrado, autenticación, aislamiento y segmentación, protegen los datos y los dispositivos contra accesos no autorizados o ataques. Rendimiento mejorado. Mediante la optimización del equilibrio de carga, el aislamiento en caché y las técnicas de comprensión, mejora la velocidad y la calidad de transmisión de datos dentro de la red. Mayor productividad. La colaboración, la movilidad, la automatización y la innovación se ven facilitadas por una red virtual para mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos de trabajo. Coste reducido. Al minimizar el uso de hardware, el consumo de energía, los requisitos de espacio y las necesidades de mantenimiento se reducen, tanto los gastos de capital como los operativos asociados a la infraestructura de la red. Arquitectura de red simplificada. Es importante destacar que estas redes ayudan a lograr una arquitectura de red fácil y simplificada de administrar y mantener. Reducción del tiempo de inactividad. La idea de la red virtual es ofrecer cierto nivel de redundancia para que la ruta de comunicación no se congestione y el tráfico se redirija
automáticamente cuando sea necesario. Desafío de las redes virtuales. Difícil de usar. Puede resultar complicado establecer y conectar utilizando un hardware. Riesgos de seguridad. Todo el sistema puede quedar expuesto a un ataque. Si un componente de la red se ve comprometido, las amenazas pueden propagarse fácilmente, virus o hackeos. Problemas de rendimiento. Las redes virtuales pueden ser más lentas de las redes físicas. Comprenden recursos, lo que puede generar cuellos de botella y latencia. Requisitos de recursos. Una red virtual requiere muchos recursos informáticos para funcionar. Para soportar la carga de trabajo se necesitan servidores potentes. La falta de competencia. Hay pocas personas con las habilidades necesarias para gestionar redes virtuales de forma eficaz. A veces resulta extremadamente difícil encontrar y capacitar a personas que puedan resolver los problemas de las redes virtuales. Aplicaciones. Las redes virtuales se utilizan en centros de datos, entornos corporativos, laboratorios de simulación de redes y teletrabajo, educación, ya que permiten que los dispositivos funcionen como si estuvieran conectados físicamente, pero con mayor eficacia y control. También son esenciales para la virtualización de servidores y la migración de cargas de trabajo sin interrupciones en el servicio. La importancia de las redes virtuales. Las redes generales son esenciales para empresas, escuelas y gobiernos, ya que permiten el acceso a Internet, la comunicación entre personas y el intercambio eficiente de información y recursos compartidos como servidores o impresoras. Las redes virtuales representan una evolución tecnológica que permite optimizar recursos, mejorar la seguridad y facilitar el trabajo remoto. Estas redes funcionan sobre una infraestructura física existente, pero ofrecen mayor flexibilidad para organizar y administrar la comunicación entre dispositivos. Gracias a ellas, las empresas pueden conectar sucursales ubicadas en diferentes lugares. Las redes virtuales han adquirido una gran importancia con el crecimiento de la computación en la nube y el teletrabajo. Permiten que empleados, estudiantes y usuarios accedan a información y aplicaciones desde cualquier lugar con conexión a Internet. Conclusión. Las redes virtuales tienen un gran peso en la historia debido a lo significativo que fue y siguen siendo. Desde sus inicios, cuando las redes dependían exclusivamente de conexiones físicas y difícil acceso a las infraestructuras, hasta la actualidad, donde el software permite simular y gestionar conexiones de manera flexible. Se ha recorrido un largo camino que refleja la evolución de la tecnología y la necesidad de adaptarse a un mundo globalizado.
Finalmente, su importancia no se limita al presente. Las redes virtuales se proyectan, hacia el futuro como pilares de nuevas tendencias tecnológicas. Las redes destinadas por software, la virtualización de funcionamientos de red Wi-Fi, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad. Estas innovaciones consideran aún más su papel como motor de la transformación digital, garantizando que personas, dispositivos y organizaciones se continúen conectando sin barreras físicas y con un nivel de flexibilidad que antes parecía imposible de lograr. Buenas tardes. Terminando con la sección de exposición, vamos a la sección de preguntas. La primera es, ¿qué es una red virtual y cuáles son sus principales ventajas frente a una red física? Muy bien, una red virtual es aquella que no solo depende del hardware, es decir, el cableado, las redes físicas, sino que está creada a través del software. Esto quiere decir que aunque esté hecha a base de software, siempre va a necesitar el hardware porque la información no se pasa solo desde el aire, sino que tiene que existir sí o sí un hardware. Y sus principales ventajas son la movilidad, la flexibilidad y el ahorro de costos. Es decir, en un switch se puede conectar a más de 10 computadoras, es decir, no hay que comprar un switch por cada computadora y eso es lo que ahorra. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la función principal de una VLAN dentro de un switch y por qué ayuda a reducir el tráfico innecesario en una red? Muy bien, como ya hemos visto, la VLAN sirve para fragmentar, digamos, en un switch, como el ejemplo que les había mencionado. Se conectan 10 computadoras y el VLAN lo que hace es formar grupos, el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 que está conformado por 5 computadoras y el grupo 2 también. Entonces, es más ordenado el trabajo porque evita el tráfico innecesario en una red porque el grupo 1 se comunica solo con el grupo 1 y el grupo 2 solo con el grupo 2, es decir, la información está mezclada y es una forma más ordenada para poder trabajar. Como tercera pregunta, tenemos, ¿consideras que las redes virtuales son indispensables para las empresas actuales y por qué? Bueno, para mí, yo considero que sí, porque las redes virtuales son indispensables para las empresas actuales, porque facilitan, como lo dijo mi compañera, la comunicación, el intercambio de información y también el acceso a los recursos desde cualquier lugar con conexión a Internet. Bueno, y esto también permite que los empleados trabajen de una forma más eficiente, ya sea en una oficina o de manera remota o desde casa también podría ser. Además, ayudan a mejorar la organización, agilizan los procesos de trabajo y permiten que las empresas se adapten con mayor facilidad a las necesidades actuales del mercado. Bueno, buenas tardes. Vamos a contestar la pregunta número 4, la cual dice, si dos personas trabajan desde ciudades diferentes, pero como si estuvieran en la misma oficina,
¿Cómo podría ayudar una red virtual a que compartan archivos de forma segura? Una red, lo que ayudaría, en este caso, la red virtual, sería a transmitir estos archivos cifrándolos, ya que es lo que hace una red virtual. Lo que pasa es que se crea como un túnel digital privado, protegido y seguro, donde los archivos pueden pasar entre sí sin que otras personas lleguen a meterse o a interactuar dentro de estos archivos. Asimismo, se garantiza que solo los usuarios que estén interactuando, o sea, persona A y persona B, o los que hayan, puedan ver, interceptar o modificar esta información y también lo principal, leer los archivos que se están compartiendo. Como quinta pregunta, tenemos ¿qué riesgos existen al utilizar una red virtual sin protección? Utilizar una red virtual sin protección implica correr varios riesgos relacionados con la seguridad de la información. Por ejemplo, los datos que envían o reciben a través de la red pueden ser interceptados con personas ajenas, quienes podrían utilizarlo de forma mala o indebida. También existen posibilidad de que los archivos sean modificados, eliminados o bloqueados sin autorización. Otro riesgo que también se debería tomar en cuenta es la instalación de programas maliciosos que pueden afectar el rendimiento de los equipos. Pueden robar contraseñas, dañar el sistema y hacer otras cosas. Si la red permanece a una empresa, estas situaciones pueden generar pérdidas de información, problemas en las operaciones diarias e incluso afectar la reputación de la organización. Como pregunta número 6, tenemos, ¿en qué situaciones de la vida diaria crees que sería mejor utilizar una red virtual en lugar de una red pública? Es indispensable al usarla cuando nos conectamos a un Wi-Fi público, como por ejemplo el de cafeterías, el de hoteles, el de aeropuertos, el de internet, donde nos podamos conectar en cualquier red que no tenga una contraseña, es indispensable usarla. Ya que como es una red pública que no cuenta con ningún cifrado de por medio, lo que puede pasar es que nos pueden robar nuestra información. Entonces, activarla en esos momentos donde vayamos a conectarnos a una red que no tenga contraseña o algún método de protección, nos puede ayudar a que nos puedan robar nuestra información personal, como por ejemplo el número de las contraseñas de las cuentas bancarias, contraseñas de Gmail, em, hasta de juegos, por ejemplo, los datos personales en general. Entonces, al momento de activarla, es usando el Wi-Fi público de alguna red que podamos conectarnos. Como séptima pregunta, tenemos ¿qué problemas podrían surgir si una red virtual no tiene medidas de seguridad adecuadas? Bueno, esta pregunta es casi similar a la quinta, pero podemos decir que si una red virtual no tiene estas medidas de seguridad, pueden presentarse muchos problemas que afectan tanto a los usuarios como a las empresas.
Bueno, el principal riesgo es que las personas no tienen autorización. Las que no tienen autorización pueden ingresar a la red sin acceder a la información importante. Y esto puede ocasionar el robo de datos, la modificación de archivos o incluso la eliminación de información valiosa. Además, una red sin protección es más vulnerable a virus, malware o otros programas. En algunos casos, estos problemas también pueden provocar pérdidas económicas, retrasos en el trabajo y afectar la confianza de los clientes si su información resulta comprometida. Como pregunta número 8 tenemos, ¿cómo elegirías entre una red física y una red virtual para una empresa con sucursales en diferentes ciudades? Eh, la red virtual es la mejor opción para poder ahorrar costos y utilizando las conexiones a internet que ya existen. La física se justifica únicamente si la empresa maneja datos de ultra máxima velocidad garantizada, sin importar el alto presupuesto de instalación, ya que se pueden dar el lujo y el gusto de poder utilizar estos beneficios de mayor costo, ya que como son empresas más grandes, pueden llegar a utilizarlas. ¿Cómo contribuyen las redes virtuales al ahorro de recursos? Las redes virtuales contribuyen al ahorro de recursos porque permiten aprovechar la infraestructura tecnológica que ya está disponible, sin la necesidad de realizar grandes inversiones en nuevos equipos o instalaciones. Y gracias a esto es posible compartir archivos, aplicaciones y otros recursos entre varios usuarios de forma rápida y eficiente. Esto significa que, digamos, por ejemplo, hay una empresa que tiene demasiadas sucursales en toda Guatemala. Entonces, estas empresas, lo que está en la computadora, por ejemplo, de Alta Verapaz, es lo mismo que lo que está en Guatemala y en diferentes departamentos. Además, muchas empresas pueden implementar el trabajo fuera de la oficina, lo que reduce gastos relacionados con el transporte, el uso de oficinas y el consumo de servicios como electricidad o el agua. También disminuye los costos de mantenimiento y el cableado, ya que muchas funciones pueden realizarse de manera virtual. Las redes virtuales ayudan a optimizar el tiempo, mejorar la comunicación entre los trabajadores y hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles. Como pregunta número 10, ¿en qué situaciones una red virtual sería más conveniente que una red local tradicional? Conviene mucho más cuando el equipo de trabajo realiza home office, o sea, trabajo desde casa, o se está, o está distribuido en diferentes regiones, o en diferentes ciudades, o en diferentes pueblos, o en simplemente en distancias más largas. Esto les permite colaborar de una misma manera, en una misma plataforma, sin necesidad de gastar en cables o compartir el mismo edificio o simplemente estar en el mismo lugar. Muy bien, como la pregunta 11 dice, ¿qué diferencia hay entre una red social y una red virtual? Es un concepto que se confunde mucho por el término red,
Pero sin embargo, una red social es aquella que conecta personas y una red virtual es aquella que conecta computadoras. Vamos con la pregunta número 12. ¿Cuál es la principal diferencia entre una VLAN y una red VPN? Bueno, teniendo en cuenta que una se usa para conectar sitios a través de Internet y la otra para organizar equipos dentro de un mismo edificio. Otra diferencia es que el VPN puede funcionar conforme a la rapidez de Internet y que en el VPN todo va a estar encriptado. Y en el VLAN lo que pasa es que se para el tráfico, pero si alguien se conecta físicamente desde un cable, puede espiar tu actividad. Y esto sería todo por parte de las preguntas. Bueno, esta fue toda nuestra exposición sobre las redes virtuales. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.